Claro que sí. Una mujer se horrorizó al descubrir una escena aterradora en la planta baja. Un anciano sin hogar se había fusionado con el pavimento. Su piel y su cuerpo se habían amalgamado sin problemas con el suelo. Los rescatistas intentaron desesperadamente liberarlo, pero sus piernas ya se habían transformado en parte de la carretera, haciendo la separación imposible. Sin embargo, eso no era ni siquiera la parte más aterradora. Al mirar a su alrededor, la mujer notó un solo ojo creciendo de la pared justo detrás de ella. La historia comenzó con una alerta de emergencia. En un apartamento en Bruselas, Bélgica, un diseñador llamado Anx estaba ocupado trabajando en su computadora como de costumbre, pero justo cuando estaba generando ideas, recibió una llamada de la comunidad. Le informaron que una extraña enfermedad infecciosa había estallado en las cercanías. Instintivamente, Anx abrió su portátil y revisó el sitio web del gobierno, donde el Centro de Salud Pública había publicado un anuncio urgente. Resultó que un virus extraño se estaba propagando rápidamente por Europa. Una vez infectadas, las víctimas desarrollarían extraños crecimientos similares a carne en su piel. Junto con estos crecimientos aparecían grietas espeluznantes y texturas similares a la corteza. Al leer la noticia en línea, Anx inicialmente pensó que podría ser algún tipo de enfermedad de la piel. Preocupado, llamó a su novia Cass para advertirle que tuviera cuidado si iba a una fiesta. Justo cuando marcaba su número, las autoridades de salud actualizaron su anuncio, revelando que este virus era mucho más serio de lo que nadie había imaginado. Preocupado, Anx se apresuró al baño, se desnudó y examinó cuidadosamente su cuerpo, siguiendo los síntomas descritos en la alerta. Al no encontrar crecimientos extraños o protuberancias, finalmente sintió un alivio. Justo en ese momento, escuchó a Cass llamando desde la puerta. Cuando abrió la puerta, vio que Cass había venido a quedarse con él. Resultó que su vecindario había sido cerrado repentinamente esa mañana, con órdenes de que todos se quedaran en casa y no salieran. Al enterarse del brote gripal en su área, Cass había empacado sus cosas y se había ido justo antes de que se impusiera el confinamiento. Anx quería verificar si Cass estaba infectada, pero ella lo abrazó fuertemente antes de que pudiera hacerlo. Unos minutos más tarde, satisfecha, Cass fue a lavarse en el baño. Aún inquieto, Anx tomó una lupa y le hizo un chequeo minucioso. Cuando no encontró signos de infección, su ansiedad finalmente se disipó. Mientras Anx y Cass discutían casualmente sobre cómo podría haber surgido este virus, de repente, el llanto de una ambulancia resonó desde abajo. Anx apartó la cortina y vio a varios trabajadores de emergencia reunidos en la esquina de la calle, examinando a un anciano sin hogar. Para su horror, el cuerpo del hombre se había fusionado con el pavimento. Sus piernas estaban completamente amalgamadas con el suelo. A pesar de los repetidos intentos de liberarlo, los trabajadores estaban impotentes. Al final, no tuvieron más remedio que sacar barricadas, dejando esencialmente al pobre hombre convertirse en uno con la calle. Observando esta escena surrealista y aterradora desde su ventana, Anx y Cass se quedaron paralizados en shock, completamente desprevenidos para lo que vendría después. Esa misma noche, las autoridades de salud lanzaron otra actualización urgente. Los científicos habían descubierto que este no era un virus ordinario. Más allá de los cambios visibles en la piel, la infección causaba una horrenda transformación física. Los infectados se fusionarían gradualmente con los objetos que los rodeaban. Tras ver la noticia en la televisión, Anx sintió una profunda sensación de inquietud. A la mañana siguiente se apresuró a bajar al supermercado y se abasteció de una gran cantidad de productos esenciales. De vuelta en casa, selló cuidadosamente todas las puertas y ventanas con láminas de plástico y realizó una desinfección a fondo de todo el apartamento. Preocupado por los demás, Anx compartió la alarmante noticia con sus amigos, pero la desestimaron, continuando la fiesta y celebrando como si nada estuviera mal. Sin que esos fiesteros lo supieran, el virus se estaba propagando mucho más rápido de lo que los científicos habían anticipado. En solo un día, numerosos casos estallaron en todo el mundo, con Francia siendo el más afectado. Un asombroso 98% de su población se infectó. Los gobiernos de todo el mundo activaron rápidamente protocolos de emergencia, confinando a los ciudadanos en sus casas y designando zonas especiales para aquellos infectados. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, el desastre se aceleró implacablemente. Incluso el personal médico encargado de rescatar a los enfermos sucumbió a la infección. Al ver desarrollarse los informes de noticias, Anx y Cass sintieron un atisbo de alivio al haber preparado temprano, pero poco sabía Anx que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. 2 días después, su apartamento de repente se quedó sin electricidad. Anx trató de llamar al centro comunitario para averiguar qué estaba sucediendo, pero la línea estaba constantemente ocupada. Afortunadamente, siendo un entusiasta del fitness, Anx encontró una antigua bicicleta estática y la convirtió ingeniosamente en un generador improvisado. Con esta débil fuente de energía, Cass logró encender la computadora para buscar actualizaciones, pero Internet estaba completamente fuera de servicio, dejando la computadora inútil para conectarse en línea. A medida que Cass se frustraba, notó una pequeña piedra en el suelo.
Pensando que podría haberse caído de la pared, no prestó mucha atención, pero justo cuando la recogió, otra piedra cayó. Sintiendo que algo estaba mal, Cass se agachó para mirar más de cerca, y lo que vio fue horripilante. Al escuchar el grito de Cass, Hanks corrió hacia el dormitorio y se quedó paralizado ante la impactante vista. Debajo de la mesa yacía un montón de escombros, y dentro de ese montón, algo se retorcía. Al mirar más de cerca, Hanks se dio cuenta de que su anciano vecino se había transformado en un montón de piedras. El anciano, que solía espiar a Hanks y Cass, había perforado un pequeño agujero en la pared, pero después de ser infectado de alguna manera se había fusionado con la pared mientras espió. Hanks quería ver si podía sacar al anciano, pero de repente, el hombre comenzó a hincharse. Afortunadamente, Hanks reaccionó rápido y protegió a Cass justo antes de que el anciano explotara. Sin embargo, fragmentos voladores de piedra aún golpearon a Hanks, hiriéndolo. Al ver a su novio cubierto de sangre, Cass entró en pánico. Ella lo ayudó cuidadosamente a la cama e intentó atender sus heridas. Pero al quitar los fragmentos, Cass se horrorizó al descubrir que las piedras esparcidas se estaban fusionando con la piel de Hanks. Al ver a Hanks sufrir, se sintió impotente. Desesperada, Cass abrió el conducto de basura para pedir analgésicos a los vecinos, pero todos estaban luchando por sobrevivir y nadie estaba dispuesto a ayudar, incluso la señora. Kim de arriba le pidió a Cass que encontrara a su perro desaparecido. Decidida a no dejar que Hanks se convirtiera en piedra, Cass sacó forzosamente los fragmentos. Después de varias horas de esfuerzo doloroso, se quitaron todos los fragmentos de piedra de Hanks, pero él cayó en coma. Velando por su novio en la cama, Cass solo pudo orar por un milagro. Afortunadamente, el virus no se había propagado más, y el herido Hanks pronto recuperó la conciencia. Después de unos días de descanso, Hanks recuperó completamente su salud. Cass encendió el generador con la esperanza de captar alguna noticia de las autoridades sanitarias, pero cuando encendieron la radio y la televisión, todos los canales de comunicación estaban muertos y fuera de línea. Justo cuando Hanks se sentía frustrado, una serie de imágenes de vigilancia apareció de repente en la pantalla. Quedó claro que incluso el Centro de Control de Enfermedades había caído víctima de la infección. Al ver las inquietantes imágenes, ambos se sintieron impotentes y sin saber qué hacer a continuación. De repente, Cass escuchó ruidos extraños provenientes del exterior. Al principio, pensó que era solo el viento moviendo las láminas de plástico que habían usado para sellar las ventanas, pero cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que no había viento en absoluto. Curiosa, Cass se acercó y se horrorizó al descubrir que el sonido provenía de las tablas de madera que sellaban la ventana. El perro de la señora. Kim había encontrado la manera de fusionarse con las tablas. Afortunadamente, Hanks reaccionó rápidamente y arrastró a Cass a un lugar seguro, dentro del cuarto de almacenamiento. Pero apenas entraron, se dieron cuenta de que el cuarto de almacenamiento parecía haberse reducido drásticamente. Antes de que Hanks pudiera reaccionar por completo, las paredes comenzaron a cerrarse sobre ellos, exprimiendo el aire del pequeño espacio. Resultó que el viejo vecino no había muerto después de todo. Se había fusionado con las paredes dentro de la habitación. En pánico, Hanks tomó un pequeño cuchillo cercano. Cass miró hacia atrás y vio algo escalofriante, un solo ojo vigilante apareciendo en la pared misma. Después de que Hanks y Cass salieron del cuarto de almacenamiento, notaron que las tablas de madera que sellaban la ventana habían desaparecido. Hanks rápidamente encontró algo para volver a barricadar el cuarto de almacenamiento, pero la pesadilla estaba lejos de haber terminado. A medida que el virus seguía propagándose implacablemente, los suministros que había almacenado Hanks comenzaron a agotarse rápidamente. Afortunadamente, el suministro de agua en el apartamento permaneció intacto. Sin embargo, cuando Hanks fue a ver a Cass, se horrorizó al descubrir que su cuerpo había desarrollado numerosos bultos pequeños y su piel estaba comenzando a endurecerse como la madera, claros signos de las primeras etapas de infección. Al ver a Cass tendida indefensa en la cama, Hanks intentó desesperadamente encontrar una forma de salvarla, pero el virus se estaba propagando tan rápido y él no tenía idea de cómo tratarlo. En solo una tarde, la condición de Cass se deterioró rápidamente. Hanks se encerró en el baño, abrumado y sin saber qué hacer a continuación. De repente, una voz resonó desde el conducto de basura. Era la señora Kim de arriba, quien desde hace tiempo se había fusionado con el sistema de alcantarillado. La señora Kim instó a Hanks a que dejara de luchar, diciéndole que pronto él también se convertiría en parte de la extraña y viva estructura del edificio. En lugar de luchar, le aconsejó que era mejor aceptar la transformación temprano, siguiendo las palabras de la señora Kim. Hanks salió. Para ese momento, Cass había alcanzado la etapa final de la infección. Su cuerpo se había fusionado completamente con las sábanas. Hanks no podía soportar abandonarla. A medida que todos los humanos eran consumidos uno por uno, ¿a dónde podría ir? A medida que los efectos del virus se profundizaban, la fusión de Cass se aceleraba. En un par de horas y media, ella se había transformado por completo en la propia sábana. De repente, el apartamento comenzó a temblar. Al mirar hacia arriba, Hanks notó que las paredes se contraían y extraños sonidos de latidos resonaban a su alrededor.
Cuando dio un paso al pasillo, se horrorizó al descubrir que se había transformado en algo semejante a intestinos. Se volvió claro, uno de los vecinos se había fusionado con todo el apartamento mismo. Con pánico, Hanks intentó huir de la creciente inundación de intestinos, pero todo el edificio ya se había absorbido dentro de la estructura viva. No había a dónde correr. Justo cuando la desesperación estaba a punto de consumirlo, Hanks vio un pasadizo no muy lejos. Se arrastró adentro, esperando encontrar una salida, pero en su lugar el pasadizo condujo a un vacío tenebroso. Hanks cayó y quedó inconsciente. En un estado nebuloso, sintió grandes manos acariciándolo suavemente, acompañado por un cálido flujo de agua rodeándolo. Al principio, Hanks pensó que estaba sucumbiendo a la misma asimilación que los demás. De repente, una voz de mujer habló desde detrás de él. Cuando miró hacia arriba, vio que una mujer estaba de pie junto a él. Se presentó como Lisa, otra sobreviviente atrapada dentro del apartamento. Lisa explicó que actualmente estaban dentro del tracto digestivo del edificio y que la única forma de salir era estimular los intestinos. Siguiendo la guía de Lisa, Hanks comenzó a estimular las paredes de los intestinos. Pronto, una poderosa corriente de agua surgió a través de las paredes, propulsándolos hacia adelante. Con la fuerza del agua que corría, ambos lograron escapar de los intestinos y de regreso al desconocido mundo exterior. Cuando Hanks salió a la calle, se sorprendió al ver que el cielo se había vuelto de un gris sordo, con extraños copos de nieve cayendo sin cesar. Mirando hacia atrás, se dio cuenta de que el edificio de apartamentos había sido completamente absorbido, transformándose en una enorme masa jugosa de carne. Mientras Hanks y Lisa estaban allí en incredulidad, de repente apareció un dron junto a ellos. Al voltear, Hanks divisó a otros sobrevivientes esparcidos por la calle. Resultó que, además de Hanks, muchos humanos habían conseguido evitar ser absorbidos. Lisa se unió al grupo de sobrevivientes y se marchó, pero Hanks decidió quedarse atrás. Se recostó contra los restos del edificio con la expresión vacía y perdida. Poco a poco el agotamiento lo superó y se quedó dormido. En un estado de sueño borroso, Hanks se encontró en un extraño espacio alienígena. Sintió su cuerpo derritiéndose, fusionándose sin problemas con el entorno que lo rodeaba. A medida que Hanks desaparecía en este reino de otro mundo, toda la Tierra comenzaba a transformarse. Cada pieza de materia se fusionaba, dando lugar a una forma de vida completamente nueva.